Psicología Jurídica de la Familia. Para dar inicio, escuchemos la presentación de nuestra distinguida ponente a cargo del integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, consejero magistrado doctor Enrique Víctor Manuel Vega Gómez. Muchas gracias. Nuevamente saludo con mucho afecto a todos ustedes y he de acusar que quien iba a hacer esta presentación era mi compañera, la consejera Edna Edith Escalante Ramírez. Por alguna razón ya no lo pudo hacer en este momento, está atendiendo un asunto de carácter oficial. Me pidió que así lo hiciera, por lo tanto, si ustedes me lo permiten, tendré el gusto de presentar a la doctora con mucho gusto y así lo haré. Como ustedes saben, la justicia terapéutica y psicológica jurídica de la familia será el tema de esta conferencia. Hago propia las palabras de la consejera Edna. La justicia restaurativa es un proceso dirigido a involucrar dentro de lo posible a todos los que tengan interés en una ofensa particular e identificar y atender colectivamente los daños, las necesidades y obligaciones derivadas de dicha ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible. Howard Sert. El día de hoy celebro y felicito a mi compañero integrante del Consejo de la Judicatura, al magistrado Raúl Aarón Romero Ortega, por la organización, planeación y selección de temas de suma trascendencia e interés para toda la familia y para toda la sociedad mexiquense en este tercer Congreso de Justicia Familiar. Es para mí un honor presidir la primera conferencia de este extraordinario programa y presentar a nuestra distinguida conferencista, la doctora Francisca Fariña Rivera, quien nos compartirá una porción de su magnífica experiencia profesional al abordar el tema justicia terapéutica y psicológica jurídica de la familia. A manera de brevísimo preámbulo, para ceder el uso de la voz a la doctora Fariña, quiero compartirles que el concepto de justicia terapéutica en el contexto internacional no es nuevo. Por el contrario, su origen data del año 1987, cuando los profesores en Derecho David Wessler y Bruce Winnick la definieron como el estudio del papel y del impacto de la ley en el espectro emocional y en el bienestar psicológico de las personas. Si bien los inicios se ubican en Estados Unidos, en la actualidad se cuenta con experiencias y prácticas muy valiosas, especialmente en Australia, España, Canadá, mientras que en América Latina, Argentina, lo encontramos también en Costa Rica, Chile, Perú, y claro, México no es la excepción. Lo cierto es que el derecho familiar, como rama del derecho, con el paso del tiempo ha evolucionado y ha incorporado disciplinas como la psicología, paidopsicología, que han permitido sentar las bases para una mejor convivencia y fortalecimiento del vínculo parental, afectivo, emocional. Sin embargo, aún hay mucho camino por regular y fortalecer. Las bondades de la justicia terapéutica se reflejan en la generación de una cultura de respeto y cuidado del otro en el marco de la legalidad, además del cumplimiento de la observancia de los derechos humanos, el mejoramiento de la percepción de los ciudadanos con respecto a la justicia y su impartición, pero sobre todo en la calidad de vida de las personas involucradas en los procesos legales, reduciendo el sufrimiento innecesario y procurando potenciar los efectos terapéuticos positivos de la ley en las personas, y ello es posible con la capacitación y actualización de temas especializados a las personas juzgadoras que permite la emisión de sentencias apegadas a los estándares internacionales. Sin más, me permito compartirles que este momento es de veras de gran satisfacción para la Escuela Judicial al presentar a todos ustedes a la doctora Fariña, a quien le damos con mucho gusto y le agradecemos que participe con nosotros, a quien le damos con mucho gusto
el uso del micrófono. Bienvenida, doctora. Ahora sí. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Cuando uno es invitado a un congreso y empieza a hablar, es protocolo agradecer a quien le invita, pero yo voy a hacer un agradecimiento que está lejos del protocolo, aunque sea protocolario, porque yo lo hago desde el corazón. Estoy enormemente agradecida a la Escuela Judicial del Estado de México por darme la oportunidad de estar hoy aquí en este tercer Congreso de Justicia Familiar. Si además consideramos que no me estoy dirigiendo exclusivamente a las personas que están presentes en la sala, sino, como ha señalado el presidente, don Ricardo Sodí, que estamos hablando también para diferentes estados de la República, todavía más. Porque desde el primer momento que fui nombrada presidenta de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, cuando ésta se constituyó en el año 2012, tomé el compromiso de llevar la justicia. Llevé el compromiso de acercar la justicia terapéutica allá a donde nos lo permitieran, y hoy me están dando esta oportunidad. Es cierto que cuando se propuso este título para la conferencia, Justicia Terapéutica y Psicología Jurídica de la Familia, una no pensó muy bien el contenido que hoy íbamos a tratar aquí. Es en el día de ayer cuando uno empieza a reflexionar sobre lo que vamos a compartir. Y me surgió una duda, porque si hablamos de psicología jurídica de la familia, podíamos estar hablando de diferentes temáticas, algunas de las cuales ya fueron señaladas por las personas que hicieron la inauguración de este gran congreso. Podíamos hablar de adopciones, de separaciones y divorcios, de violencia familiar, de violencia de género, de violencia filioparental, de reconocimiento de paternidad, de conflicto entre miembros de las familias, etcétera, etcétera, etcétera. No me parecía oportuno tratar todas las temáticas y relacionarlos con la justicia terapéutica, porque me daba la impresión que íbamos a tratar las cosas de una manera muy superficial. Posiblemente no lo hagamos con la profundidad que una desearía, por cuestiones de tiempo, obviamente. Y entonces, de todos los posibles temas que podríamos abordar de psicología jurídica y relacionado con la justicia terapéutica, me tomé la libertad de elegir el tema de las separaciones de pareja, la separación de pareja o de divorcio. No sé si es acertado o no es acertado, espero que sí. Tomé esta decisión porque me he fijado en el número enorme de separaciones que empiezan a existir en este estado, como en el resto de los estados de la República. Cuando yo vine por primera vez a México, en el año 2002, hablar de divorcio y hablar de justicia terapéutica era todo pues, una novedad. 20 años o 21 años después, no sé si resulta tan novedoso, espero que no, pero sí que creo que es importante hablar de estos temas también hoy aquí, porque en la inauguración el presidente habló de que tenemos que, ustedes tienen que tener imaginación para abordar, imaginación o creatividad, para abordar estos temas. Y yo intentaré que esa imaginación y esa creatividad
se conjugue con la justicia terapéutica y con la ciencia. Es importante ser creativos, pero es importante basarnos en los conocimientos científicos para evitar que esa creatividad pueda, de alguna manera, no ser todo lo acertada que nosotros nos gustaría. Por lo tanto, espero que tenga algún interés las cuestiones que aquí voy a trasladarle. Que me gustaría que fuese un diálogo. Yo sé que, como hay muchas personas, esta es la capacidad de convocatoria que tiene el Poder Judicial del Estado de México, es difícil, pero de alguna manera, si a alguien en algún momento le surge alguna duda sobre aquello que estoy tratando, pues que levante con libertad la mano y que lo exponga. Tengo ahí una anotación en el sentido de que en el Estado de México se registraron en el año 2021, creo que las cifras del 2022 todavía no se manejan, 11.258 divorcios, que supone un 26,21% más que los divorcios del año anterior. Este porcentaje es un tanto sesgado porque tenemos que considerar que el año anterior había sido el año fuerte de la pandemia. Y como todos sabemos, en todos los países se cerraron o hubo limitaciones para poder ejercer el derecho, en este caso, a la justicia. En esas cifras también quedan lejos las personas que se separan y no han contraído matrimonio, que por lo que he podido indagar, en México cada vez esta cifra se incrementa. Los porcentajes cada vez son más altos de parejas que se unen sin vínculo matrimonial y que además tienen descendencia. Y los resultados de la ciencia nos dicen que justamente estas familias suelen tener más problemas o se separan de una manera más rápida o en mayor medida que las familias que contraen matrimonio. Podríamos considerar qué consecuencias puede tener la ruptura de una pareja para la familia. Y aquí es donde empieza a interesar el tema de la justicia terapéutica. La respuesta a esta pregunta sería depende, no porque sea gallega. En España, ya sé que en México es otra la fama que tienen los gallegos y no hace falta que se rían. Pero en España la fama de los gallegos no es esta, la que tenemos aquí, sino que es la de que somos muy diplomáticos y que ante las preguntas claras y directas pues nos escabullimos y no damos respuestas directas. Y por eso el depende es un término muy utilizado en Galicia. Aquí no utilizo el término depende, y permítanme esta anécdota que les acabo de comentar, por ser gallega, sino por adecuarme a lo que realmente sucede. Depende de cómo se gestione. Diríamos que si las rupturas de pareja y los divorcios se gestionan con una óptica, con una orientación de justicia terapéutica, también de justicia restaurativa, que como ya muchos de ustedes conocen y saben, no es lo mismo, pero sí tienen cierta vinculación, las consecuencias pueden ser mucho menores que si se hacen con una gestión tradicional de la ruptura de pareja. El cese de la convivencia también desde una perspectiva científica, la separación o el divorcio se considera como uno de los eventos vitales más estresantes que un ser puede vivir. Se compara a la muerte del cónyuge o de un progenitor o de un hijo. Por tanto, estamos hablando de un evento que afecta muy mucho a las personas. Y sin embargo, los profesionales
que ayudan a estas familias no siempre tienen en cuenta esto que acabamos de señalar, que para las personas que se separan están ante una situación que puede estar parecida ante una situación de estrés traumático. Y como situación traumática puede afectar a su salud física y a su salud mental. Y está en las manos de todos los operadores jurídicos, de todos y de todas, el minimizar o eliminar esas consecuencias. Y esto es lo que de alguna manera nos va uniendo a esa necesidad de una justicia terapéutica para los procesos de familia. Las revisiones metaanalíticas, para aquellos que no estén familiarizados con esta terminología de la ciencia, un metaanálisis es el estudio de todos los estudios que hay sobre ese tema. Pues los metaanálisis realizados principalmente por el grupo de Amato nos vienen a decir que en los niños y en las niñas, que es algo que hemos hablado en esta introducción al Congreso, en la presentación del Congreso, en la inauguración, se nos ha dicho, y de manera muy clara, y creo que en esto no habrá discrepancia entre ninguno de los presentes, que el mandato legal para todos los operadores jurídicos es la búsqueda del mejor interés del menor en los procesos en los que estén implicados y desde luego que los procesos de ruptura de pareja y divorcio, más allá de los cónyuges, cuando tienen hijos, las personas en las que nos tenemos que enfocar todos y todas es en estos, en los hijos y en las hijas. Pues en estos, el divorcio, según estos metaanálisis, conlleva consecuencias importantísimas para los hijos si el divorcio y la separación no se hace de la mejor forma o de la manera adecuada. Es decir, de aquel depende, vienen a basarse en estos resultados. A nivel de nuestro país, en este caso me refiero no al suyo, sino al de España, hemos también investigado cómo afecta y los resultados son muy similares a los metaanalíticos de los que hemos hablado, a los metaanalíticos llevados a cabo por Amato. Lo que está en rojo lo he destacado porque creo que tiene una relevancia importantísima. Problemas de conducta, descenso en las destrezas cognitivas, sociales y conductuales. Estamos, por tanto, hablando de cuestiones que afectan de manera muy relevante a los hijos y a las hijas y que no siempre tenemos en cuenta. Estamos tratando, en la mayoría de los casos, los procesos de ruptura de pareja como si estuviéramos tratando un tema cualquiera. Desde la justicia terapéutica señalamos, defendemos que todos los casos deberían de tratarse con una perspectiva, obviamente, de justicia terapéutica, basándonos en el bienestar de las personas. Pero, desde luego, al menos quien habla entiende que en el tema de familia esta perspectiva debería ser de carácter obligatorio, considerando los resultados que la investigación científica nos señala. Bueno, también nosotros hemos hecho estudios sobre los resultados. No le podemos ya calificar los metaanalíticos, pero sí un análisis sistemático de la literatura y también en la misma línea los resultados nos señalan el cómo afecta gravemente, y me corrijo, cómo puede afectar, y creo que debemos subrayar el puede, cómo puede afectar gravemente en los hijos la ruptura de pareja de sus progenitores. ¿Cómo puede? Y si digo cómo puede, quiere decir que no siempre tiene estas consecuencias, a veces por la propia resistencia de los hijos y de las hijas, pero mayoritariamente por el bien hacer de los padres y de las madres.
creo que a estas alturas, y después de lo ya señalado, no nos debería de sorprender en absoluto que algunos autores hayan planteado el divorcio o la ruptura de pareja como un problema de salud pública. En este caso estaríamos hablando de Salem, Sandler y Dworkin. Y en esta línea, y considerando las consecuencias nocivas que tiene, no solo para los hijos y para las hijas, sino también para los progenitores y para la sociedad en general, diferentes autores han señalado, han afirmado que se requiere un cambio de paradigma. Concretamente, Love, Taylor, Shepard y Klein, en su libro blanco sobre el divorcio, señalaban que era necesario, que urgía un cambio de paradigma. En la misma línea, Kaslow, hace ya una década, claro que tenemos que reconocer que los anglosajones nos llevan un poquito de ventaja. En este caso, a lo mejor nos están llevando esta década. Ellos siguen trabajando también para que esto que estamos diciendo sea así y no lo han conseguido todavía plenamente. Creo que tenemos la oportunidad de que esa década que nos llevaban, porque ellos lo señalaban en el 2013, podamos reducir esa diferencia en el tiempo. Pero eso depende de nosotros y no depende del legislador, que también, o no depende solo del legislador. Depende de todos los operadores jurídicos. Por eso agradecía la oportunidad de poder estar hablando hoy con unos especialistas en temas de familia, para contagiarles de esta necesidad de llevar el enfoque de justicia terapéutica y también de justicia restaurativa a los temas de familia. En esta línea de cambio de paradigma y de necesidad de humanizar se expresaba Kaslow, hablaba de apremia, yo decía urge, apremia humanizar los aspectos legales, judiciales y psicológicos del divorcio. Posiblemente, si lo hiciéramos, les estaríamos minimizando el trabajo a otros especialistas del ámbito legal. Y también probablemente a otros profesionales del ámbito de la educación o del ámbito de la sanidad, por todo lo indicado. Bien, la importancia de la justicia terapéutica en procesos de familia. Posiblemente, me olvido de esto porque quería utilizar el pañuelo. Disculpen. El sistema tradicional es obvio que no funciona en los temas de familia. Prueba de ello son los resultados. Sí, hemos introducido la mediación y la mediación es una herramienta de justicia terapéutica. Y tenía pensado hablar de este tema unos minutos más adelante, pero quiero ya abordarlo en este punto. El Estado de México tiene la fortuna de un gran desarrollo en mediación. Esto es un avance, pero tal vez no sea suficiente. Y para saber si es suficiente o no, deberíamos de medir. Cuáles son los resultados, pero no solo cuáles son los resultados en acuerdos. Porque, claro, a veces los resultados los medimos exclusivamente en acuerdos. Y en lo que estamos hablando, los acuerdos son importantes, pero no suficientes. Porque tendríamos que ver cómo esas mediaciones nos pueden llevar a la ejecución de una parentalidad positiva en esos progenitores, o simplemente son acuerdos de cuánto tengo que pagar y lo pagaré o no. Sabemos que la mediación y los acuerdos en mediación se cumplen en mayor medida que las sentencias que ustedes puedan dictar. Pero aún así tenemos certeza que esos acuerdos están encauzando a las familias hacia
el ejercicio responsable de una parentalidad positiva? Dejo la interrogante. Y eso es lo que a lo mejor tendríamos también que hablar. Que esas mediaciones tuvieran la orientación de justicia terapéutica. Tengo que confesar que confío mucho en las personas que llevan los temas de mediación en el Estado de México. Pero también tengo que confesar que no he tenido la oportunidad de poder evaluar cómo se están llevando. Y como toda actuación siempre es mejorable. En mi caso, en el 2003 hemos hecho muchas propuestas de cómo evaluar, en el 2003, en el 2006 y más adelante, de cómo evaluar en procesos de separación y divorcio, en cómo llevar a cabo mediación, en cómo proponer y cómo llevar o realizar programas de apoyo a las familias que se separan, los progenitores. Y año tras año hemos ido mejorando dichas propuestas y dichos procedimientos. ¿Qué quiero decir? Que aunque tengan ustedes unos buenos sistemas, tal vez puedan también incorporar una orientación de justicia terapéutica y mejorarlos, porque toda actuación es mejorable. Y lo digo con mucho respeto y desde el desconocimiento. Simplemente veamos esa oportunidad. Sé que en Estados de México, y no sé si algunos de los que están a través de lo virtual, la manera en que se está llevando la mediación no se ajusta para nada a lo que establece la justicia terapéutica. Procesos donde el tiempo se mide, procesos donde van centrados al acuerdo, donde no se les da oportunidad a las personas mediadoras para que puedan trabajar un poco en esos acuerdos. Bien, era un inciso que quería hacer por si después no tuviera tiempo y sonara esa campanilla que me dicen que va a sonar en algún momento y tuviera que dejar mi intervención. Bien. Ya me han hecho el trabajo, de alguna manera, de hablar de lo que era la justicia terapéutica. Solo dar algunas pinceladillas. Ya no profundizaré, por lo tanto, muchísimas gracias por adelantarme el trabajo. La primera, el término justicia terapéutica, sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero también soy consciente que no todos lo conocen. Therapeutic Jurisprudence viene a ser traducido al español de diferentes maneras. Yo misma, si ustedes leen en mi cátedra, yo defendí mi cátedra cuando era joven, en el 2003, y en aquel entonces yo no hablaba de justicia terapéutica, hablaba de jurisprudencia terapéutica, pues era Therapeutic Jurisprudence, jurisprudencia terapéutica, ¿no? Está claro, ¿no? ¿Para qué darle más vueltas? Y así lo hicieron también otras personas. También se tradujo como derecho terapéutico, probablemente con mejor acierto que lo de jurisprudencia terapéutica, y justicia terapéutica. Justicia terapéutica fue el término que se consensuó en el primer Congreso de Justicia Terapéutica, que fue en el 2012. Por lo tanto, no fue una decisión de tal académico o del otro o de tal profesional. Fue consensuada y con la presencia de David Wessler, que me confiesa que posiblemente también fuera más adecuado en traducir ahora justicia terapéutica al inglés y no hacerlo y no lo que hicimos al revés. Por lo tanto, estar hablando de justicia terapéutica y no de jurisprudencia terapéutica, o sea, de therapeutic law o de algún término en esa línea. Bueno, no voy a entrar en estas cuestiones, que si no me desvío y pierdo mucho tiempo, y quiero llegar a algunas cuestiones que creo que pueden ser de interés, creo. Uno de los objetivos de la justicia terapéutica es la resolución de los casos judiciales. Eso no es ninguna novedad para ustedes. El derecho y lo que ustedes hacen es eso, ¿no? Resolver, dar resolución a través de la sentencia. Pero me gustaría que pensaran solo por un instante
si la sentencia, y sobre todo en temas de familia, resuelve el problema, resuelve el caso legal, pero resuelve el problema que traen las familias al tribunal. Algunos ya lo dicen y otros a lo mejor lo piensan. La respuesta la sabemos todas y todos. La respuesta es que en la mayoría de los casos no lo resuelve. Y es más, el proceso judicial lo tenemos que reconocer, y no por la actuación de los magistrados y magistradas, sino por el conjunto de todos los operadores jurídicos, a veces incrementa el conflicto. Y la sentencia a veces también. Está muy bien que, y la verdad que me ha parecido fantástico no solo porque el reconocimiento haya sido mayoritariamente para mujeres juezas, que también me ha satisfecho, también tengo que... Porque el derecho de familia, al menos en España, tiene talante de mujer. Tiene talante de mujer porque en estos momentos la mayoría son juezas, la mayoría son letrados de la Administración de Justicia mujeres, fiscales mujeres, abogadas mujeres y hasta las psicólogas también, bueno, las psicólogas, si son psicólogas obviamente son mujeres. Tiene un color femenino, está clarísimo, pero a veces no son reconocidos. El que hayan reconocido, en este caso, de las 5 premiadas, 4 sentencias de mujeres, me parece que es algo que debería de señalarse hoy aquí, o por lo menos yo me atrevo a hacerlo. Les doy la enhorabuena, primero por la iniciativa de premiar a esas sentencias y, en segundo lugar, que haya recaído principalmente en mujeres, también es algo notorio. Por su calidad, no por ser mujeres. Por su calidad, no por ser mujeres. Bien. La justicia terapéutica, una de las novedades importantes es que introduce en el derecho, por primera vez, el bienestar emocional de las personas participantes en el sistema legal. Por primera vez. Se hablaba de ser justos. Eso es lo que les requieren a ustedes, de aplicar la norma. Pero nunca se les dijo antes de que entrara la justicia terapéutica, incluso con la justicia restaurativa se les hablaba de restaurar relaciones, restaurar a las víctimas, pero no les hablaban de su bienestar. Y justamente la justicia terapéutica se centra en el bienestar de las personas. ¿Cómo podemos provocar bienestar? Y a lo mejor ustedes se sorprenden. Ya lo señalaba el presidente, es que ahora nos están pidiendo mucho, nos exigen mucho, tenemos que saber de todo y ahora nos están exigiendo que seamos también profesionales que atiendan al bienestar de las personas. Eso lo hacen los médicos o en tal caso lo hacen los psicólogos. Pues sí, y no es que les estemos pidiendo que sean psicólogos o psicólogas, sino, como ya veremos, les estamos pidiendo que humanicen el sistema legal y que se centren en las personas y en sus necesidades. Bien, pero además ahora la justicia terapéutica se encuentra tremendamente empoderada y se encuentra tremendamente empoderada desde el 2020, porque desde el consorcio, el International Consortium for Cure Excellence, que fue creado en el 2007, con todas esas instituciones, no son cualquiera, por eso las hemos traído, por eso hemos hecho una copia y las hemos traído aquí, son esas instituciones internacionales a las que todos miramos para múltiples cuestiones, pues el consorcio, a través de su marco, en el 2020, en el tercer marco, nos dice que para obtener un tribunal de excelencia se tiene que mirar a la justicia terapéutica. Ya no podemos alcanzar la excelencia en los tribunales. Es un reto también, a lo mejor, para el Estado de México el hacer evaluación y, además de entregar a las mejores sentencias, a los mejores tribunales, aquellos que alcancen la excelencia. Si tomamos los requisitos que se requiere para alcanzar esa excelencia,
tenemos que aplicar justicia terapéutica. No porque lo diga Francisca Fariña, no porque lo diga David Wessler o cualquier defensor de la justicia terapéutica, sino porque el consorcio así lo ha establecido. Si queremos tribunales de excelencia, ya no podemos mirar para otro lado, aunque nos revolvamos en el asiento, porque esto que estamos hablando queda muy lejos de aquello que aprendieron en las facultades de Derecho tradicional. Ya sé que también aquí en el Estado de México, en la Facultad de Derecho, tienen una titulación que se aleja muy mucho de la formación tradicional de las escuelas y facultades de Derecho. También enhorabuena por esto. Como digo, aunque se revuelvan, porque es muy diferente a aquello que les han enseñado y han estado practicando, creo que merece la pena. Merece la pena que sus tribunales sean de excelencia. No por ustedes, sino por los ciudadanos que acuden a sus tribunales. La justicia terapéutica parte de que el comportamiento de los actores legales, magistrados y magistradas, jueces y juezas, fiscales, abogados y abogadas, procuradores, psicólogos jurídicos y otros profesionales auxiliares, cada uno en su rol, va a determinar que exista o no exista justicia terapéutica en ese tribunal y que las personas reciban esa justicia terapéutica o no. Evidentemente, la justicia terapéutica señala, y acertadamente, en mi opinión, que los que más capacidad tienen para llevar a cabo esa justicia terapéutica son los decisores judiciales, jueces, juezas, magistrados y magistradas, así como los abogados y abogadas. Son los que más capacidad tienen. Y por eso me parece tan interesante que le den la oportunidad a esta catedrática de psicología venir a hablar a un foro de mayoritariamente decisores judiciales en el ámbito de familia. Oportunidad que hemos tenido ya en otros foros muy similares. Yo sé que miran, y eso nos da mucha responsabilidad, en muchas ocasiones a lo que se está haciendo en otros países, entre ellos en España. Y por eso me he tomado la licencia de traer aquí las conclusiones que se llevó a cabo, no lo leo bien y de memoria no me lo sé, en el Consejo General del Poder Judicial, en los encuentros para la formación de jueces. Algo similar a esto, lo que pasa que no era un congreso, donde también se invita, y a mí esto me parece que es algo que podría ser interesante que meditaran sobre la oportunidad de que a los congresos de derecho de familia invitasen a otros operadores jurídicos. No porque la justicia terapéutica establezca la interdisciplinariedad, que es algo que tal vez debería haber señalado en un principio. Y no hemos sido los psicólogos, y esto a veces lo digo para reforzar mi presencia, no hemos sido los psicólogos y las psicólogas los que nos hemos acercado a la justicia terapéutica y hemos dicho, ojo, que nos gustaría aportar, sino que ha sido los académicos y profesionales del ámbito del derecho, que es donde surge la justicia terapéutica y no en el ámbito de la psicología, los que dicen, si queremos humanizar la justicia y queremos provocar ese bienestar en los usuarios de la justicia, con los conocimientos exclusivos del derecho no lo vamos a hacer. Por lo tanto, esto ha de ser y debe ser de carácter multidisciplinar. Bueno, pues así lo entienden en el Consejo General del Poder Judicial y en estas formaciones pues tienen este carácter multidisciplinar. En estas jornadas del 2016, las jornadas, no sé si lo hacen aquí en este Poder Judicial, pero en el Poder Judicial de España, todas las formaciones, todos los cursos, todas las jornadas, tienen que finalizar con unas conclusiones que formulan las personas asistentes, así como los ponentes. En este caso, las conclusiones se realizaron de manera consensuada, es decir, todas las conclusiones fueron
consensuadas. No hubo ninguna conclusión de ese congreso que no fueran aceptadas por todos los participantes, asistentes o ponentes. Pues entre las que voy a destacar, porque son las que de alguna manera se relacionan con el tema que estamos hablando, y a ver si me llega mi capacidad de visión para la transparencia, espero que sí, además como medio me lo sé, y ya saben que leemos también de arriba a abajo, espero no cometer muchos errores en la lectura. En los procedimientos de ruptura de pareja, el paradigma de TJ, y hago un inciso, en aquel congreso del 2012 no solo se aprobó que se denominaría o se traduciría a la justicia, que utilizaríamos el término de justicia terapéutica, sino que el acrónimo a utilizar sería el internacional, sería TJ y no JT. Bien, pues vuelvo otra vez. En los procedimientos de ruptura de pareja, el paradigma de TJ facilita el mantenimiento o la reconstrucción de las relaciones familiares y la posibilidad de mantener una relación de coparentalidad positiva. En el plan formativo de la judicatura, esta es una conclusión, no es que yo esté proponiendo esto, fue una conclusión de aquel encuentro, y además demás operadores jurídicos, en especial en el máster de acceso a la abogacía, debería recogerse el paradigma de justicia terapéutica. Entre los recursos de TJ se encuentra la mediación familiar, la coordinación de parentalidad y los programas psicoeducativos dirigidos a las familias. Y se concluye que estos recursos deben ser promovidos y deben de contar con apoyo institucional. Esto se aprobó y al año siguiente, en el 2017, nuevamente, y no voy a reiterar ya lo señalado, de manera consensuada, se volvió a aprobar que en los procedimientos de ruptura de pareja el paradigma de justicia terapéutica, en el sentido de que debe procurarse que los operadores judiciales interactúen desde una perspectiva humanística con otras profesiones de las ciencias sociales que trabajan en el mismo campo, especialmente psicólogos, médicos y educadores. En caso de parentalidad conflictiva, la incidencia de las intervenciones desde el paradigma de TJ facilitan el mantenimiento, la reconstrucción de las relaciones familiares, posibilitan relaciones de coparentalidad positiva. Entre los recursos de justicia terapéutica se encuentran, y nuevamente volvemos a señalar lo anterior. Hace unos meses, en el encuentro de jueces de familia, con la abogacía especializada en derecho de familia y gabinetes técnicos forenses, se volvió a incidir en lo mismo. Para no cansarles, aunque me parecería interesante, y si me lo permitieran, hasta se lo volvería a leer. ¿Creen que es interesante que lo lea o lo salto? Léalo. Lo leeré. El abordaje contencioso de los conflictos familiares, entre ellos la ruptura de pareja, no aporta soluciones satisfactorias para quienes componen la familia, no ayuda a la recuperación psicológica de las personas ni a su fortalecimiento, tampoco al familiar, ni ofrece soluciones adecuadas a los problemas y necesidades de la familia. Inversamente, el proceso contencioso suele incrementar los conflictos y comprometer la salud física y mental de todos los miembros de la familia, convirtiendo la ruptura de pareja en un factor de riesgo para su bienestar a corto, medio y largo plazo. La necesidad del paradigma de TJ está fuera de cualquier tipo de duda y de forma especial en el derecho de familia, algo de lo que ya hemos venido señalando. Solo, y por eso está como resaltado, solo se podrían oponer quienes no conocen sus principios y objetivos. Su potencial real para mejorar el bienestar de las personas, de los miembros de la familia y el aporte que supone para la justicia y la sociedad, para apoyar adecuadamente a todos los miembros de la familia, a los profesionales que intervienen en procesos de ruptura de pareja, no solo los abogados, los jueces, deberían disponer de formación especializada con orientación de TJ, incluyendo conocimiento y también ética. Bien, nuevamente el Poder Judicial, en el 2020, en la guía de criterios, es que no lo estoy leyendo bien y debería saberlo de memoria, perdonen, guía de criterios de actuación judicial de materia de custodia compartida, dedica, y además
uno de los primeros capítulos a la justicia terapéutica. Y lo tienen colgado, y fue una lástima que no trajera el enlace, lo tienen colgado en la página del Poder Judicial de España. Pueden acceder a esta guía, que por su nombre podían pensar que se trata de 20 o 30 páginas, no, es un libro, ahora no recuerdo las páginas, pero supera las 300. Por lo tanto, tienen mucha información que puede resultar interesante. No solo se habla de justicia terapéutica, pero se habla de unas cuestiones muy interesantes que mayoritariamente están en coincidencia con la justicia terapéutica. Bueno, creo que ya me he empoderado suficientemente y lo hago desde esta perspectiva. Les he señalado todo esto que se ha hecho en el Poder Judicial de España para que no piensen que venía Francisca Fariña con una ocurrencia al Poder Judicial del Estado de México, sino que estamos hablando que de esto se está trabajando en países como España, desde los poderes judiciales. Por lo tanto, aquí no serían muy creativos, pero sí entiendo que serían muy acertados. Pero claro, es una opinión muy sesgada. En resumen, esta transparencia es un resumen. ¿Qué podría aportar la justicia terapéutica en los procesos de familia? Pues, en primer lugar, incidir en la recuperación del bienestar psicoemocional y en la reorganización adecuada de la familia, minimizar las consecuencias negativas, si no eliminarlas, que la ruptura de la pareja suele implicar a nivel familiar, y promover la parentalidad positiva en beneficio de los hijos. En mi opinión, y compartida por diferentes especialistas del ámbito del derecho y el ámbito de la psicología, en estos momentos la parentalidad positiva en temas de ruptura de pareja podría ser o coincidir con la defensa del mejor interés del menor. Si somos capaces de promover la parentalidad positiva en los progenitores, estaríamos defendiendo, sin lugar a duda, el mejor interés del menor, de todas las personas menores de edad implicadas en esos procesos, sin la menor duda. En Europa, desde el 2006, tenemos una recomendación del Consejo de Europa en que se le indica a los países que tienen que invertir en la promoción de la parentalidad positiva. Todos esos fracasos que estamos viendo en los jóvenes, esos resultados que ustedes también ven en los tribunales, la violencia entre los jóvenes, la violencia filioparental, el bullying, la delincuencia juvenil, etc. A veces decimos, es que es estructural, no queremos poner la lupa para culpabilizar a las familias, pero sí responsabilizar a las familias. Cuando una familia funciona, la posibilidad de que estas cuestiones que no queremos que ocurran sucedan, se minimizan. Cuando una familia, con independencia de su estatus económico, no funciona, para esos hijos y para esas hijas, o dicho de otra manera, cuando no existe una coparentalidad positiva, el fracaso de esos hijos y esas hijas se dispara. Los estamos poniendo en una situación de riesgo cuando no estamos actuando desde una perspectiva de parentalidad positiva, cuando la parentalidad positiva no se está aplicando en esas familias. Es un derecho de los hijos el disfrutar de una parentalidad positiva.
podría haber elegido el tema de la parentalidad positiva porque tal vez fuese necesario. En esa formación multidisciplinar que todos debemos de tener, para los que son jóvenes, que son muchos y muchas, pues les vendría bien como padres y madres, pero también como decisores y decisoras judiciales o defensores, porque tal vez no siempre, y esto lo digo no porque lo piense y se me ocurra y esté presumiendo, en este caso, no conocimiento, sino presumiendo ignorancia sobre esta temática en el ámbito legal, sino porque lo he constatado. En España, en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, se celebra desde hace ya varios años un seminario multidisciplinar en temas de familia y cada año cada año se elige un tema, pues el informe pericial, por ejemplo, que fue uno de los temas, la custodia compartida, otro de los temas, y este último año se eligió el de la parentalidad positiva, y no porque Francisca Fariña estuviera en ese seminario, sino porque una catedrática de Derecho Civil, y creo que no seré imprudente si digo su nombre, una catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, Judith Solé, dijo: tenemos que tratar este tema, porque la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia habla, y de manera abundante, de la parentalidad positiva como un derecho de la infancia. Y resulta que los operadores jurídicos no tenemos ni idea de lo que es la parentalidad positiva. Y se inició el trabajo en este tema, en la parentalidad positiva, y yo creo que por suerte y no por desgracia, en esta ocasión el seminario no va a terminar en el año, sino que tendrá que terminar el próximo año. ¿Por qué? Porque para que los magistrados, magistradas que participan en el seminario, para que los abogados y abogadas, mucho menos los psicólogos, porque esto sí lo manejan bien, maduren el tema y el cómo aplicarlo, pues necesitamos más tiempo. Porque al final de los seminarios siempre sale una publicación. Y evidentemente esa publicación tiene que ser de calidad porque se traslada al resto de los profesionales que no participan en el seminario. Por eso digo que no estoy presumiendo, sino, salvo que México sea diferente, muy posiblemente también se requiera trabajar mucho esto de la parentalidad positiva. Bien, ¿cuáles son las herramientas, a mi entender, que tienen ustedes o que podrían tener ustedes para aplicar justicia terapéutica, más allá de cómo ustedes actúen como operadores jurídicos, que es lo que dice la justicia terapéutica? Consideramos que las herramientas amigables con la justicia terapéutica son los programas de apoyo psicoeducativos para la ruptura de pareja con hijos e hijas, que creo que en la República no existen. Ha habido varios intentos, posiblemente el primer estado que tuvo la iniciativa fue el estado de Puebla, porque allí se llevó el segundo congreso en el 2014 de justicia, Congreso Iberoamericano de Justicia Terapéutica, y bueno, todos sabemos cómo son estas cosas, diferentes cambios de gobierno, y aquello que iba a ser no fue. Están intentando, creo que no estoy siendo indiscreta, siguen intentando en que se inicien este tipo de programas. Ojalá tenga suerte, pero ¿por qué no decirlo? Ojalá también el Estado de México pueda adelantarse y rápidamente tengan ustedes estos programas. El primer programa de esta naturaleza en el Estado español fue el programa Ruptura de Pareja, no de Familia. Al magistrado Sergio Valls le encanta tampoco creo que sea indiscreta, ¿verdad? Le encanta cómo se le ha denominado, porque creo que es muy explícito, ¿no? Rompe la pareja, tiene derecho a romper,
pero lo que no tienen derecho es a romperle la familia a los hijos y a las hijas. Por lo tanto, nosotros lo entendemos así y por eso le pusimos ese nombre. Otra herramienta es la mediación familiar, extrajudicial e intrajudicial, que ustedes ya tienen. Ya hemos hecho matizaciones sobre si está con orientación de justicia terapéutica o no, o cuánta más justicia terapéutica le podemos meter en esa botella, ¿no? Cuanto más líquido, utilizando la metáfora de David Wessler, las normas, la botella, el cómo actúan los operadores jurídicos, el líquido, pues cuanto más líquido de justicia terapéutica. Los informes periciales con justicia terapéutica, los puntos de encuentro que ustedes llaman centros de convivencia. Es una herramienta también muy potente, pero también soy consciente que no siempre se hace de manera adecuada. He tenido la oportunidad, no en el Estado de México, pero sí en otros estados, y hemos visto muchas prácticas inconvenientes en esos centros de convivencia. Todo es mejorable. Pues metamos más justicia terapéutica. La terapia forense, que es muy poco utilizada en España, muy poco utilizada, y creo que aquí ni siquiera tenemos profesionales formados en terapia forense, y que sería importante que empezara a haber psicólogos y psicólogas que se formasen en ello. La coordinación de parentalidad, creo que va a haber una conferencia en este congreso sobre coordinación de parentalidad, están iniciando. En España se inició gracias al magistrado Pascual Ortuño, que muchos estoy segura que lo han leído. El magistrado Pascual Ortuño, yo creo que es uno de los magistrados más reconocidos en España en el ámbito de familia. Introdujo la mediación intrajudicial e introdujo más tarde la coordinación de parentalidad. Y es verdad que, a diferencia de la mediación, la coordinación de parentalidad rápidamente se expandió. Fue muy atrayente. Fue muy atractiva para los abogados y abogadas y muy atractiva para los decisores judiciales, porque eliminaba muchos de esos casos que no son gratificantes, ¿no? A los abogados y abogadas esos casos que les restan mucho tiempo y a lo mejor no les dan tanta ganancia, y tengo que ser así de sincera. Y justamente, y probablemente por esto, más allá de todos los abogados y abogadas comprometidos, que los hay y muchos, con la justicia terapéutica y con el buen hacer más que en su cuenta bancaria, que son muchos, el hecho de que a todos y a todas les daba la oportunidad de deshacerse de esos casos, rápidamente se expandió. Pero se expandió de manera inadecuada, porque pusimos, yo creo que el tejado antes de poner los buenos cimientos, y en este caso los buenos cimientos era la formación de los coordinadores de parentalidad y la formación también de los operadores jurídicos para saber cuándo la coordinación de parentalidad es adecuada. Y tenemos que reconocer que ha ido muy bien, pero también hemos tenido verdaderos fracasos, y eso es lo que ustedes no se pueden permitir, porque cuando fallamos en coordinación de parentalidad no es que no estemos ofreciendo bienestar, es que estamos resultando tremendamente iatrogénicos, haciendo muchísimo daño, porque les dimos la esperanza a esa familia de que íbamos a darles una oportunidad y realmente estamos causando daño. Formen bien a sus coordinadores de parentalidad. La coordinación de parentalidad es junto con la evaluación forense, y no me pidan que me posicione sobre cuál es más difícil, una de las especialidades más complejas de la psicología jurídica. Sé que no todos los coordinadores de parentalidad son psicólogos jurídicos, pero yo hablo desde, al fin y al cabo era esto lo que marcaba mi conferencia.
Bien, de todas estas herramientas yo seleccioné, a lo mejor de manera equivocada, podía hablar de los programas, que es lo que realmente me gusta hablar, o la mediación, que es lo que más me entusiasma hablar, pero seleccioné el informe pericial como herramienta de justicia terapéutica en manos de todos los operadores jurídicos, porque creo que no se está tomando así. El informe pericial se toma como una herramienta para darle información al decisor judicial, en el mejor de los casos, para que tome una decisión, o una herramienta para denostar a uno de los progenitores. Y desde la justicia terapéutica no podemos entender el informe pericial de ninguna manera de esta forma. El informe pericial, desde su desarrollo, es decir, desde la actuación de los psicólogos y psicólogas forenses, hasta el cómo lo utiliza el abogado y la abogada, cómo lo utiliza el juez y la jueza, tiene que tener otra visión. Evidentemente tiene que ayudar. ¿Qué ocurre? ¿Que me va a sonar la campana? Bueno, sigamos antes de que suene. El informe pericial tienen ahí unas pinceladas de cómo puede ser utilizado. Los operadores jurídicos, psicólogos forenses, abogados, pueden usar el proceso de evaluación para sensibilizar y concienciar a los progenitores sobre las necesidades de sus hijos y de sus hijas. No para, como se suele también utilizar, para decir qué mal progenitor es la mamá o el papá. Es más, en las escuelas de psicología, en los másteres de psicología, que no tienen enfoque de justicia terapéutica, se les enseña a buscar las debilidades como progenitores, en vez de buscar las fortalezas como progenitores. Y el informe pericial, sí, tenía que sonar. Yo sabía que tenía que sonar, pero pensaba que podría ser un poco más tarde. Se buscan las debilidades y no las fortalezas. Centrémonos en las fortalezas y no en las debilidades, en la realización. El psicólogo forense, ya sé que aquí no hay psicólogos forenses, debería utilizar el espacio que se le da para dar herramientas para que los padres se encuentren como progenitores y no para que se encuentren como expareja, que es lo que a veces ocurre. Los abogados no deberían de leer el informe pericial como cuánto me perjudica o cuánto me beneficia para los intereses de mi defendido o defendida. Deberían de ver el informe pericial como una oportunidad de concienciar a esos progenitores de qué debemos hacer mejor, qué debemos hacer peor como progenitores, que debemos hacer peor no, que hemos hecho mal como progenitores. El tiempo me hace perder el control de mis palabras por querer llegar pronto y al revés. Lo que hago es perder todavía más tiempo dando estas explicaciones, disculpen. La oportunidad de mejorar. La mayoría de los progenitores, la mayoría, no hemos hecho nuestra labor bien. Y si consideramos que no hemos sido los peores progenitores, debemos de reconocer que podríamos haberlo hecho mejor. Pues ese informe pericial tiene que servir para ello, que tiene que ver si, dado que hemos ya señalado que la ruptura de pareja puede provocar inestabilidad emocional, tenemos que ver cuánto ha provocado, pero no para poner la lupa y decir cuán mal progenitor es, porque tienes un nivel de depresión bestial y no te puedes ocupar de tus hijos y de tus hijas, sino para concienciar, estás afectado y tienes que buscar ayuda para esa depresión, porque
Si estás mal, no puedes ser un buen progenitor. Eso es para lo que debería ser el informe pericial. O para detectar los estilos de parentalidad. Si se alejan de la parentalidad positiva, señalar, esta familia, ya sea el papá, la mamá, ambos, en general ambos, deberían de acudir a una formación de parentalidad positiva. Ver la evaluación forense de esa familia como una oportunidad para mejorar esa familia, tal y como señala la justicia terapéutica. Y los operadores jurídicos no lo ven así. No lo ven así porque probablemente fallamos también los psicólogos forenses porque tampoco lo aportamos así. Pero ya es el momento de cambiar y la mejor manera de cambiar es que ustedes lo exijan. ¿Han puesto usted el enfoque de justicia terapéutica? ¿Qué puede hacer este padre o esta madre para mejorar? En vez de centrarse en cuán malo es este papá, cuán mala es esta mamá. Bueno, supongo que podría decir más cosas, pero me gustaría, y con esto termino, no quiero abusar. Somos conocedores, y somos conocedores no por ocurrencia, sino por estudio, por esos estudios metaanalíticos, que la variable que mejor predice el malestar en los niños y en las niñas tras la ruptura de pareja de sus padres es el conflicto parental y la falta de coparentalidad positiva. Pues, como dice Elizabeth Lang, que defiende, tal y como yo lo estoy defendiendo, pero mejor obviamente, la evaluación forense con enfoque de justicia terapéutica, debemos de contribuir a minimizar el conflicto para obtener resultados más positivos para los niños, las niñas y sus familiares. Y yo añadiría para la sociedad. Y proporcionar información neutral, imparcial, objetiva al juez y a la jueza y a los letrados y letradas, respetando los estándares sobre la evaluación. Y ahí quería yo también entrar, pero no voy a entrar, que los informes periciales tienen que tener una estructura y cada una de los pasos, de las cuestiones que realiza el psicólogo o la psicóloga forense se han de basar en esas directrices internacionales y no en voy a ver cómo hago o en lo que a mí se me ocurre. Porque eso es lo que nos garantiza que estamos ante un buen o mal informe. Gracias por este tiempo. Desearía trasladar alguna otra cuestión, pero sé que les aburriría, sé que ha sido suficiente y lo agradezco. Muchas gracias. Solo quiero llegar al gracias, ya ve que tenía más transparencias. Pues muchas gracias a la doctora Fariña. Creo que nos ha dado una amplia explicación de todo este tema que seguramente nos deja con muchas inquietudes, con muchas preocupaciones, pero con más ocupaciones, como lo dijo el señor presidente. Entonces, pues le agradecemos muy cumplidamente a la doctora. Por razones de tiempo ya no va a haber la oportunidad de extenderlo hacia las preguntas, pero sí queremos agradecerle todo lo que vale su presencia. No, ya. Perdón, es que estamos sobre la otra marcha. Viene una colega muy querida. Sí, no le voy a robar ni un minuto a mi querida amiga, compañera. Claro, con esto creo que no hablo. Milagros Otero, una académica muy reconocida que ya se la presentarán. Si me ponen la primera presentación, por si alguien tuviera alguna cuestión o quisiera contactar, porque aparece el correo. El correo es muy sencillo, por si lo ven ahí, lo digo por si alguien tuviera, dado que no hemos tenido la oportunidad de responder a sus cuestiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Francisca Fariña Rivera por su disertación en este tercer Congreso de Justicia Familiar. A continuación,
Pedimos al integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, magistrado doctor Enrique Víctor Manuel Vega Gómez, se sirva a hacer entrega del reconocimiento por la brillante participación con la conferencia Justicia Terapéutica y Psicología Jurídica de la Familia. Asimismo, se hace entrega de un presente que consiste en un rebozo de algodón, pieza artesanal elaborada a mano por artesanos del municipio de Tenancingo, Estado de México. Un aplauso nuevamente y nuevamente muchas gracias. A continuación, amables asistentes, se llevará